¿Te imaginas estar disfrutando de un show que incluye acrobacias con animales, en este caso orcas, y que, al terminar la presentación, seas testigo de un cambio inesperado en el comportamiento del animal y éste termine atacando terriblemente a su entrenadora? Bueno, no te estoy contando la escena de una película de terror. Esto realmente sucedió. Quédate para que conozcas a detalles el caso de Dawn Brancheau y cómo su vida llegó a su fin mientras hacía lo que más le gustaba en la vida. Dawn nació un 16 de abril del año 1969 en Cedar Lake, Indiana, Estados Unidos. Era la menor de 6 hermanos. En el año 1979, cuando Dawn tenía apenas 10 años, su familia decidió tomarse unas vacaciones y visitaron la famosa ciudad de Orlando, Florida. Durante su estadía visitaron el famoso espectáculo teatral Shamu de SeaWorld. Dawn quedó tan asombrada y encantada por la actuación de la orca mientras saltaba fuera del agua que de una vez supo a qué se dedicaría por el resto de su vida. Realmente sintió de corazón que quería pasar sus días trabajando como entrenadora de animales. Y mientras se retiraban del lugar, le decía a su madre convencida: «Esto es lo que realmente quiero hacer». Posteriormente estudió en la Universidad de Carolina del Sur, donde se graduó con títulos en psicología y comportamiento animal. Dawn era una chica amante de los animales. Tenía 2 perros labradores chocolate, además de patos, gallinas y pájaros en su casa. También era voluntaria en un refugio de animales local mientras trabajaba. Luego de graduarse, trabajó con delfines en Six Flags Great Adventure, en Nueva Jersey durante 2 años, antes de comenzar su carrera en SeaWorld Orlando en 1994, donde inicialmente trabajó con nutrias y leones marinos. Siempre se esforzó por dar lo mejor de ella, porque sus ojos estaban puestos en el premio gordo, por así decirlo. En el año 1996, Dawn hizo su sueño realidad, después de contraer matrimonio con Scott Brancheau, quien también trabajaba para SeaWorld como esquiador acuático. Dawn comenzó a trabajar como entrenadora de las orcas. Se esforzó en hacer tan bien su trabajo que permaneció por 15 años junto a las orcas, incluyendo un papel protagonista en el popular Shamu Show, que atraía a gente de todo el mundo. Shamu era el nombre artístico utilizado por varias orcas que actuaban en SeaWorld como parte de su espectáculo desde la década de 1960. Y con el pasar de los años, SeaWorld decidió registrar el nombre. Su vida no pudo haber estado mejor. Para Dawn todo estaba sucediendo como un día lo imaginó. Era la imagen de SeaWorld. Aparecía en las vallas publicitarias en todo Orlando. Era muy reconocida por muchos, incluso apareció en una entrevista televisiva, donde habló sobre la importancia de mantenerse en buena forma física para trabajar con orcas, por lo que ella misma pasaba horas entrenando, le encantaba correr, levantaba pesas y andaba en bicicleta. Dawn era consciente de los riesgos de su trabajo, mas sin embargo no dejó que eso afectara el vínculo que formó con su querido amigo Tilikum. Como sabía que las orcas en libertad jamás han atacado a los humanos, se confió y no creyó que algo fuese diferente. Durante años hemos visto a las orcas muy simpáticas, y debido a estos espectáculos marinos, nos hacemos de la idea de que son animales amigables y cariñosos. Pero la verdad resulta ser un tanto abrumadora, y es que las orcas son superdepredadores. Esto hace referencia a que por encima de las orcas no hay depredador alguno, es decir, ellas encabezan la cadena alimenticia en los océanos. La orca es capaz, incluso, de alimentarse de especies tan grandes y tan bien preparadas para el ataque como ellas mismas. Así, no solo compiten con otros animales en la caza de focas, delfines, grandes calamares o peces, sino que, además, se han constatado casos de orcas atacando a grandes tiburones blancos. Los machos alcanzan una longitud y peso máximo de 9 metros y 5.568 kilogramos, mientras que las hembras solo llegan a 7.7 metros de largo y 3.810 kilogramos de peso. Posee de 10 a 14 piezas dentales en cada cuadrante de los maxilares y en total son relativamente grandes, llegando a los 13 centímetros de longitud, con las puntas ligeramente romas y curvadas hacia adentro. Buen sentido del tacto, al igual que los otros cetáceos, carece de olfato. Tiene un sistema de ecolocalización excepcionalmente sofisticado.
Y es un elemento esencial para permitir las complejas relaciones sociales que mantienen. Como todos los odontocetos, las orcas dependen de los... Las técnicas de caza de la especie varían según la región en la que habita. Por ejemplo, para matar cetáceos grandes, lo hacen en ataques coordinados entre varios individuos, en los cuales la presa es embestida y mordida repetidamente en las aletas pectorales y caudales, flancos, dorso y cabeza, cayendo finalmente rendida por la pérdida de sangre. Otra técnica documentada consiste en arrojar al agua a las focas que descansan en pequeños icebergs o placas de hielo. Para ello, varias orcas nadan en formación cerrada hacia el objetivo, para provocar olas que inclinan el bloque de hielo y hacen resbalar a la presa. La verdad es que no cabe duda de su astucia. Según estudios, las orcas tienen el coeficiente intelectual de un humano de 16 años, posee el segundo cerebro más grande entre los cetáceos después del cachalote. Las orcas son capaces de imitar a otros individuos y parecen enseñar habilidades de forma intencional a sus parientes. La verdad es que podemos decir que la orca es un animal muy inteligente, pero toda esta grandeza se reduce cuando la orca es mantenida en cautiverio. Aunque puede que al principio ellas se muestren dóciles y de fácil entrenamiento, esto no es para nada bueno. Están confinadas en pequeños tanques y son alimentadas con una dieta de pescado congelado. Su expectativa de vida es baja comparado a las orcas que están en libertad. El encierro les produce a estos animales continuos trastornos en su salud, de tipo patológico, es decir, enfermedades, y psicológico. Sí, aunque no lo creas, pueden sufrir de depresión, así como alteraciones en su anatomía. Un caso muy particular y notorio es la pérdida de rigidez de su aleta dorsal. Como están en pequeños estanques, no pueden sumergirse del todo, por lo que se atrofian los músculos que mantienen a la aleta dorsal erguida. No pueden cazar ni adoptar comportamientos naturales, lo que les provoca aburrimiento, estrés y trastornos mentales. Estas orcas cautivas odian estar encerradas y se sabe que muchas de ellas muestran comportamientos anormales, como nadar en círculos sin parar, y pueden actuar agresivamente contra sí mismos, contra los compañeros de estanque y contra los humanos. Aunque se sabe de algunos encuentros de orcas que están en libertad con humanos, estos no han resultado alarmantes. Sin embargo, los casos de ataques de orcas en cautiverio que han protagonizado, existen cerca de 2 docenas de ataques a humanos, algunos con resultados mortales. Y el último encuentro fatal registrado de una orca con un humano se produjo en el año 2010 y lo protagonizó una orca llamada Tilikum, el gran amigo de Dawn Brancheau. Tilikum fue una orca macho que vivió en cautiverio en SeaWorld de Orlando, en Estados Unidos. Fue separado de su grupo familiar y capturado en el año 1983, cerca de Islandia, cuando tenía cerca de 2 años de edad. Fue enviado a Sealand del Pacífico en Victoria, Canadá. Allí se la pasó muy mal. Tenía que convivir con 2 hembras llamadas Haida II y Nutka IV. Cuando el parque cerraba, las orcas eran recluidas en una piscina muy pequeña, y como las orcas en libertad son muy matriarcales, Tilikum era constantemente agredido por sus compañeras y solía tener heridas. También el método de adiestramiento que impartían los entrenadores era muy agresivo y tenía castigos si él fallaba o no seguía a su compañera mientras practicaba, ya que era entrenado con una orca hembra. Por ser el único macho y por sus compañeras ser muy agresivas con él, se vieron en la obligación de separarlos, por lo que eso posiblemente lo afectó de manera psicológica, debido a que ellos son muy sociables y no se separan de su familia. El 20 de febrero del año 1991, Tilikum mató a Kelty Byrne, de 21 años de edad, una nadadora que trabajaba a tiempo parcial como entrenadora para ganarse un dinero extra mientras que estudiaba biología marina. Según testigos, Tilikum aprisionó a Kelty, la agarró por el pie y la sumergió en varias ocasiones sin soltarla, mientras que las otras 2 orcas nadaban en círculo, imposibilitando el paso al personal del parque para que auxiliaran a Kelty. Según una testigo, dijo que escuchó a Kelty gritar: «¡No quiero morir! ¡Ayuda!». Sealand se escudó diciendo que la entrenadora había resbalado cayendo al estanque en donde se encontraban las orcas, donde para ellos
Era una sesión de juegos y ella tristemente estaba en el agua. Con esa declaración tapó lo ocurrido como un accidente provocado por la misma trabajadora. Esta fue su primera víctima. Dadas las circunstancias, el Parque Sealand cerró sus puertas al público. Claro, cabe destacar que no tenían ni la capacidad ni las condiciones para albergar a los animales. En el año 1992, Tilikum fue trasladado al SeaWorld, en Orlando, Florida. Una vez más su convivencia fue difícil, ya que era el único macho. Se repetía el mismo patrón de conducta de las hembras hacia Tilikum. Entonces, si no estaba siendo agredido por las hembras, se encontraba aislado y de esa manera alternaba su vida, y esto se repitió durante varios largos años. Hasta una mañana del 6 de julio de 1999, cuando los entrenadores se quedaron sin palabras y aterrorizados ante el hallazgo del cuerpo sin vida de Daniel Dukes, de 27 años de edad, sobre la espalda de Tilikum, que, según la versión oficial, se había colado en el parque por la noche. SeaWorld se pronunció al respecto y mencionó que el joven se encontraba en condición de calle y que era mentalmente inestable. Además de que en sus primeras versiones aseguraban de que el hombre no tenía signos de mordeduras en su cuerpo y que en la piscina no se encontraron rastros de sangre. Esto con intenciones de favorecer a la empresa. Lo cierto es que las investigaciones indicaron que Daniel Dukes había fallecido de hipotermia en el tanque de las orcas y fue descubierto a la mañana siguiente después de que Tilikum se hubiese pasado la noche mordiendo y jugando con el cadáver debido a que él fue encontrado sin ropa y castrado. Estas declaraciones indignaron por completo a los padres de Daniel, quienes presentaron una demanda contra SeaWorld 2 meses después de la muerte de su hijo, que por razones desconocidas retiraron posteriormente. Por todo lo descrito anteriormente, sumado los antecedentes de la orca Tilikum, cualquiera en su sano juicio lo pensaría 2 veces antes de siquiera estar tan cerca de una orca, como lo estaría en este caso un entrenador. Bueno, a pesar de que Dawn era consciente de todo esto, su cariño por Tilikum la cegó por completo. Y lamentablemente Dawn Brancheau fue la tercera víctima en la lista de Tilikum. En la tarde del 24 de febrero de 2010, Dawn Brancheau estaba realizando un espectáculo de cena con Shamu con su querido amigo Tilikum. Para ese entonces medía 6.9 metros de longitud y pesaba 5.400 kilogramos. Sus aletas pectorales tenían aproximadamente 2 metros de longitud. Su aleta caudal estaba curvada hacia abajo y su gran aleta dorsal de 1.8 metros estaba completamente colapsada hacia el lado izquierdo. Era la orca más grande y más popular en SeaWorld Orlando en ese momento. Su presentación se realizaba mientras los visitantes se encontraban en un restaurante disfrutando de la comida al aire libre. Muchas familias realizaban sus reservaciones para llevar a sus hijos a ver a la enorme orca junto a su gran entrenadora haciendo sus trucos más impresionantes. El espectáculo fue realmente impresionante. Dawn se apegó a su rutina, le mostró a su audiencia cómo actuaba Tilikum mientras lo premiaba con pescado. Una vez terminado el show sin ninguna novedad, los turistas poco a poco procedieron a levantarse del lugar e irse, mientras algunos de ellos aún quedaban en el restaurante grabando sin imaginar lo que estaba a punto de suceder y que serían los últimos minutos de vida de Dawn. Inocentemente Dawn, como era de costumbre cada vez que finalizaba su show, se acercaba a Tilikum para acariciarle su nariz, como en muestra de agradecimiento por su comportamiento, aparte de que también sentía que su acercamiento calmaba a Tilikum por el estrés de la presentación. Dawn de verdad quería mucho a Tilikum. Ella sentía una conexión especial con él. A pesar de los antecedentes de la orca, a Dawn le importaba más los sentimientos de Tilikum, que todo estuviera bien con él, y no pensaba si al estar cerca de él la mantenía a ella en peligro. Su confianza y amor una vez más la llevó a tumbarse en el borde de la piscina junto a su enorme amigo, sin imaginar que en ese momento todo cambiaría por completo. Todo fue muy rápido. Hay 2 versiones de cómo atacó Tilikum. Una dice que agarró a Dawn por su brazo y la sumergió, y otra dice que la orca la tomó por su coleta en el cabello. Cualquiera de las 2 formas en que haya sido, solo era de utilidad para las investigaciones posteriores, pero el punto aquí
es que Tilikum la sumergió en el tanque y no la soltó balanceándola debajo del agua. Su ataque fue muy violento y prolongado. Solo imaginar que él la tenía por su cabello con sus enormes y fuertes dientes, moviéndola de derecha a izquierda, como si de un juguete se trataba, es realmente escalofriante solo de pensarlo. Todos en el lugar quedaron en shock, impactados por el violento ataque de la orca a su entrenadora de muchos años. Los turistas que presenciaron aquella aterradora escena jamás podrán olvidar lo vivido aquella tarde, que fueron allá con esperanzas de llevarse bonitos recuerdos a sus hogares y terminaron presenciando algo que ellos nunca llegaron a imaginar que verían. Inmediatamente sus compañeros activaron un protocolo para poder ayudar a Dawn. En estos casos lo principal era evacuar a los visitantes, mientras que otros compañeros trataban de llamar la atención de Tilikum con comida para que soltara a su entrenadora. También trataban de desviarlo con redes, pero los intentos eran en vano. Tilikum no soltaba por nada a Dawn. Lo más seguro es que Dawn murió a los pocos minutos de haber sido sumergida en el agua de manera violenta. Sus compañeros sabían que ya Dawn no estaba con ellos, pero aún así hicieron hasta lo imposible por recuperarla de las fauces de Tilikum. Por último, decidieron llevarlo al área de la piscina médica que era de baja profundidad, y ahí trataron de calmarlo para que soltara a Dawn, que ya llevaba en su boca 45 minutos. La autopsia de Dawn Brancheau se hizo pública, y en ella se describe cómo había quedado su cuerpo, incluyendo la causa de su muerte. Dawn, según el informe, murió por ahogamiento y traumatismo por objeto contundente. Su cuerpo presentaba numerosas fracturas, como en la mandíbula, las costillas y las vértebras cervicales. Tenía el codo del brazo izquierdo dislocado y su rodilla izquierda también estaba dislocada. Fue atacada con tanta fuerza y agresividad que su cuero cabelludo estaba desprendido por completo y fue encontrado en el fondo de la piscina. Su familia, al enterarse de lo ocurrido, se presentó rápidamente sin poder creer lo que estaba sucediendo. Dawn, tan llena de vida, superactiva y carismática, entregada a su trabajo, era casi imposible pensar que el causante de su muerte fuera el animal que más ella quería y apreciaba. Con mucho dolor en sus corazones, su familia estuvo presente en una sala de tribunal solicitando que los videos de las cámaras de seguridad del parque, que captaron las escenas espantosas de cómo Tilikum desvivía a Dawn, se mantuvieran en privado, debido a que muchos medios de comunicación querían que las imágenes salieran a la luz, para alertar a los parques acuáticos de los peligros que conlleva tener animales en cautiverio. La muerte de Brancheau fue el inicio de numerosos y complejos casos judiciales en los que se vio envuelto el parque SeaWorld. El 23 de agosto de 2010, el parque fue multado con $75,000 por la Occupational Safety and Health Administration, OSHA, por la violación de 3 reglas de seguridad, 2 de ellas relacionadas con la muerte de Brancheau. Pero ¿qué era esa cantidad comparada a lo que generaba el show en el que aparecían Tilikum y Dawn Brancheau durante una semana o incluso en un día? Bueno, la verdad esto no le gustó para nada a la empresa, y SeaWorld emitió un comunicado en que tildó los resultados de la OSHA como carentes de fundamento. Tilikum estuvo fuera del espectáculo mientras se realizaban las investigaciones y volvió para los shows el 30 de marzo en el año 2011, pero esta vez el parque había dictado nuevas medidas a los trabajadores para tratar a las orcas. A los entrenadores no se les permitía entrar al agua con Tilikum. Todo se realizaba desde un pequeño murito que no le daba contacto directo con el animal. Aparte se usaban mangueras de alta presión para ya sea dirigirlo o masajearlo. En lugar de usar las manos, también se instalaron barandillas desmontables en las plataformas y redes de seguridad en la piscina. Luego de varios meses, el 7 de diciembre del mismo año 2010, se supo que Tommy Lee, miembro de la PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales, y también miembro de la banda musical Motley Crue, envió una carta al presidente de SeaWorld, donde denunció varias prácticas del parque hacia Tilikum que lo dañaban como ser vivo. Denunció también su reclusión en un estanque de reducidas dimensiones tras la muerte de su entrenadora, exigiendo su liberación. Al día siguiente, SeaWorld respondió a la carta de Lee, indicando que los señalamientos por parte de PETA eran inadecuados.
Nuevamente SeaWorld estuvo bajo el ojo público cuando en el año 2013 se estrenó un documental llamado Blackfish. Su directora comenzó a trabajar sobre este documental luego de la muerte de Dawn Brancheau y se centra en la vida de Tilikum, una orca al que el destino le jugó una mala pasada al tener su primer encuentro con humanos en el año 1983 y fue capturado cuando tenía solo 2 años de vida. A partir de ese día, la vida de Tilikum no fue normal. Pasó de estar en el gran océano a pasar sus días en estanques que para nada se asemejaban a su hábitat natural. A partir de entonces, sus días estaban llenos de acoso por parte de sus compañeras que también se encontraban en cautiverio con él. Podía pasar hasta más de 14 horas diarias encerrado sin luz, en pequeños tanques, oprimiéndolo de su desarrollo como animal de sus instintos más naturales. Según los biólogos consultados durante el filme, puede que el comportamiento de agresividad y psicópata que tenía Tilikum fuese originado por tanta represión por parte de sus captores. El documental tuvo muy buena receptividad por parte del público, lo que nos muestra que aún en el mundo hay personas que entienden la alteración que ocurre en el ciclo de la vida cuando se priva de libertad a un ser vivo que no está creado con la finalidad de entretener a una audiencia y engordar los bolsillos de otros. También les recordó a sus espectadores que mientras ellos se encuentran en libertad, no existen registros de ataques hacia humanos, contrario a lo que sucede cuando están cautivos, donde son obligados a realizar actividades a cambio de alimentos, ya que para que muchas veces ellos se aprendieran una rutina, era común dejarlos sin comer. Se les olvidaba también que son animales muy apegados a su grupo familiar y que por mucho que los juntaran con su misma especie, si no eran de su grupo, no existiría afinidad alguna. En el filme también se relata la muerte de un entrenador de orcas, quien perdió su vida durante un entrenamiento en el Loro Park de Tenerife. El cuidador se llamaba Alexis Martínez y tenía 29 años cuando todo ocurrió en diciembre del año 2009. Las empresas de parques acuáticos tienen la creencia de que en cautiverio algunos animales pueden llegar a vivir más, y en el caso de las orcas no era así. Su promedio de vida en cautiverio es de 25 a 30 años. En cambio, si se encuentran en libertad, en su hábitat, la esperanza de vida para los machos es que pueden llegar a vivir hasta 50 años y las hembras hasta 100 años. Una realidad que a pesar de las cuentas y las estadísticas siguen ignorando. Las críticas que recibió este documental fueron muy buenas. Tuvieron varias notas en columnas de revistas reconocidas y en páginas web, donde muchos hicieron eco de la polémica que existe al mantener a orcas en cautiverio para ser mostradas en espectáculos de circos. Bueno, lo cierto es que este documental tuvo un efecto un tanto considerable para aquellas empresas que se lucran con estas actividades, y es que la asistencia al parque SeaWorld y Busch Gardens se redujo un 5% en los primeros 9 meses del año 2013. Claro, no se puede asegurar que esa reducción se debió a la influencia del documental, lo que, si es que a finales de ese mismo año, muchos artistas musicales habían cancelado su participación en el festival Bands, Blues and BBQ, que se realizó posteriormente en los meses de febrero y marzo en el 2014, a modo de protesta contra los supuestos maltratos a los animales en ese parque acuático. El parque SeaWorld reconoció en noviembre de 2014 que la asistencia había caído un 5.2% respecto al año anterior y las ganancias habían bajado un 28% durante ese trimestre, cayendo un 50% las acciones de la compañía. Estas estadísticas indican que el documental logró concientizar a muchas personas en aquel momento. Actualmente hay muchas personas que no están de acuerdo con que existan los zoológicos ni los parques acuáticos. La verdad es que tanto los animales como los seres humanos tenemos hábitats diferentes. No podemos mezclar nuestras vidas con la de los animales salvajes. Ellos fueron creados para vivir en libertad, con instintos naturales para su supervivencia. En ella no está contemplada la intervención humana. Cada animal salvaje tiene la capacidad de desarrollarse en su entorno. Si nosotros intervenimos por alguna razón, dañamos algo que está predestinado en su ADN. No podemos volverlos dependientes de nosotros, sino su comportamiento y desarrollo no será el mismo, como si tuvieran que valerse por sí mismos.
Lamentablemente esto sucede cuando los sacamos de sus hábitats para demostrar que tenemos el poder sobre ellos. Demostrar que podemos adiestrarlos a nuestro antojo y para nuestro entretenimiento, ignoramos cualquier daño que eso provoque en los animales. Solo pensamos en nuestros beneficios y eso ha hecho que la naturaleza cada vez vaya perdiendo parte de su encanto, que por intervención de la mano del hombre se hayan acabado especies en su totalidad. El caso de las orcas es igual al de los leones o tigres en los zoológicos. Animales que tienen hectáreas para desarrollar su musculatura muchas veces terminan encerrados en espacios muy reducidos, por lo que la mayor parte del tiempo están acostados, pierden el sentido de caza por ser alimentados directamente, sin hablar de los que nacen en cautiverio que nunca han visto una pradera. Lo mismo sucede con las orcas. El océano es tan inmenso que ellas pueden desplazarse por donde quieran y sumergirse hasta la profundidad deseada. Tienen una gran variedad de alimentos y técnicas de caza que ellas mismas han implementado y se las han enseñado a sus generaciones sin necesidad de la intervención humana. Claro, no podemos negar que asistir a esos espectáculos es fascinante por el hecho de que, por ser animales salvajes, no estamos cerca de verlos en su hábitat. Nos invade la curiosidad de cómo serán, cómo se sentirán al tacto, cómo es su comportamiento. Así que no basta solo con verlos por programas educativos, sino que tenemos que verlos cara a cara. Por lo que nos prestamos para asistir a esos parques y distraernos, aún sabiendo que sufren de estrés constantes y a veces hasta maltratos por parte de algunos cuidadores. Nos encanta pensar en la capacidad que tienen para aprenderse rutinas, sin imaginar el trasfondo de todo. Sabiendo el riesgo que existe de estar junto a animales salvajes, muchas personas deciden borrar ese pensamiento en su memoria y dan paso a los sentimientos enceguecedores por ellos. Y deciden estar ahí compartiendo espacio, porque piensan que pueden suprimir hasta los instintos más profundos con muestras de cariño. Y a pesar de los resultados, siguen actuando igual, hasta que se encuentran cara a cara con la muerte. Y cuando llegan a ese punto ya no hay marcha atrás, solo dependen de un milagro o de que no sea su hora. Solo basta un milisegundo para que su vida se apague. Todos los entrenadores de orcas saben que están ante una bomba de tiempo y es una ruleta al azar. Aquel día Dawn Brancheau creyó que sería igual a los demás. Otro día más en su trabajo junto a su animal favorito, en su mente nada malo podría pasar, no a ella, porque ella sabía que le mostraba verdadero cariño a Tilikum. Sus compañeros podían sentir esa entrega de cariño, eran testigos de la conexión que ella tuvo con la orca. Su sonrisa en cada parte de su show no solo era porque su acto lo ameritaba, sino porque ella daba todo de sí en cada presentación. Amaba realmente compartir la piscina con Tilikum. Sus familiares y amigos la recordarán como la mujer apasionada por su trabajo. Amante 100% de los animales, quien cuidaba muy bien de Tilikum. Gracias a algunos turistas que aún grababan el encuentro de Dawn con Tilikum, se puede ver la sonrisa y tranquilidad que ella tenía, imágenes con las que su familia decidió que fuera recordada Dawn. Para Tilikum su final también fue muy triste. Desde el año 2016, Tilikum empezó a agonizar lentamente debido a lo que los veterinarios de SeaWorld llamaron una infección bacteriana en sus pulmones que es resistente al tratamiento y por lo tanto incurable. Tristemente falleció el 6 de enero de 2017 con 36 años en las instalaciones de SeaWorld, Orlando, Florida. Actualmente se pueden ver actuando a varias de sus crías en varios SeaWorld y en otros parques marinos. La familia de Dawn, por su parte, creó la Fundación Dawn Brancheau, la cual se dedica a mejorar la situación y calidad de vida de animales y niños en situación de necesidad. Recuerda, nosotros podemos intervenir si las circunstancias lo ameritan, pero no para sacarlos de su comodidad como lo es su hábitat, por simple gusto. Eso la verdad no está para nada bien. No debemos olvidar que cualquier animal debe de ser tratado con respeto. Ellos no fueron creados con el fin de hacerle daño al ser humano. No tienen la capacidad de razonar sobre el bien o el mal, capacidad de la que sí poseemos los seres humanos y de la cual podemos hacer buen uso cuando de animales se trata. Sabemos que la gran mayoría de las personas usan su voz para ayudar a muchos animales en riesgo, por lo que existen organizaciones,
fundaciones, refugios, entre otros, y mientras aún existan personas en el mundo dispuestas a cuidar del bienestar de aquellos que no pueden expresarse, podemos tener fe en la humanidad. Lamentamos el desenlace final de esta bonita historia de amistad y cuidados de la que Dawn se encargó de forjar durante años. De seguro, si Dawn aún estuviera entre nosotros, no se hubiera separado nunca de su querido amigo Tilikum, lo hubiera acompañado hasta sus últimos días aquí en la Tierra. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos gustaría saber qué te pareció este caso. ¿Crees que pudo haberse evitado la muerte de Dawn Brancheau? ¿Qué opinas sobre el cautiverio de animales salvajes para nuestro entretenimiento? ¿Crees que está en nuestras manos cambiar el triste destino de muchos animales, en especial el de las orcas? Haznos saber tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta al video y activar las notificaciones. También recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de nuestras próximas historias. ¡Nos vemos! Cuando sientes una profunda fascinación por un animal salvaje, ninguna advertencia será suficiente para evitar que te acerques y sacies la necesidad de tocarlo y admirarlo como nunca antes. Solo las personas que sienten una enorme atracción por un animal exótico son capaces de experimentar esa adrenalina que se siente al cruzar esa delgada línea entre la vida y la muerte. Así tal cual era la persona que protagoniza nuestro video el día de hoy. Quédate hasta el final para que conozcas la historia de un gran hombre, sin miedo a nada, capaz de enfrentarse a cualquier bestia sin dudar ni un segundo, solo para mostrarle al mundo lo maravilloso que pueden ser. Hago referencia a Steve Irwin. Te mostraré parte de su vida y trayectoria por el mundo animal y cómo su muerte enlutó al mundo entero. Stephen Robert Irwin nació un 22 de febrero de 1962 en Upper Ferntree Gully, un suburbio en Melbourne, Victoria, Australia. Creció en una familia amante de los animales. Su padre Bob Irwin era un experto de la vida salvaje interesado en la herpetología, mientras que su madre Lynn Irwin era una rehabilitadora de la vida silvestre. En el año 1970, su familia se mudó a Queensland y ahí sus padres decidieron crear un pequeño parque de reptiles y fauna para seguir ejerciendo su amor y cuidado por los animales. Steve creció rodeado de cocodrilos y reptiles y se involucró en el parque de muchas maneras. Ayudaba a alimentar a los animales, los cuidaba y estaba pendiente del mantenimiento del parque. En todo lo que fuera necesario siempre Steve contribuía. Para un niño esa era una gran experiencia y una gran responsabilidad. Sus padres se encargaron de enseñarle desde pequeño el profundo respeto que se debe de tener hacia la vida silvestre. Sabemos que cuando un niño cumple años, sus obsequios son en su gran mayoría juguetes, ¿cierto? Bueno, cuando Steve cumplió 6 años, su regalo fue nada más y nada menos que una pitón amatista de aproximadamente 3 metros. ¿Te lo imaginas? Como padres imagino que muchos se negarían a recibir ese regalo para sus hijos, pero estamos hablando de la familia Irwin. Ellos estaban muy a gusto con la nueva integrante. Estaban acostumbrados a estar rodeados de estos animales. Así que para sus padres este regalo no era para preocuparse. Sus padres siempre le enseñaron a Steve lo importante que era para ellos los animales salvajes y le enseñaron todo lo que podían y sabían acerca de ellos. Por lo que a la edad de 9 años ya manejaba a los cocodrilos, incluso llegó a pelear con un cocodrilo, sí, como lo escuchas, claro, siempre bajo la supervisión de su padre. A medida que iba creciendo, Steve se involucraba cada vez más con los animales. El amor y respeto que sus padres le tenían a los animales se lo inculcaron muy bien a Steve. Llegó a ser voluntario en el programa de dirección de cocodrilos de la costa este de Queensland y capturó alrededor de 100 cocodrilos. Muchos de estos cocodrilos fueron reubicados, pero otros vivieron en el parque de la familia Irwin, cuidaron de ellos y los protegieron. En 1991, Steve se hizo cargo de la dirección del parque. Ese mismo año se encontraba una joven ecologista de Oregón visitando las instalaciones de rehabilitación de vida salvaje en Australia y decidió pasar por el parque de la familia Irwin. Cuando Terry Raines escuchó a Steve Irwin, dijo: «Pensé que no había nadie así en ningún lugar del mundo». Sonaba como un Tarzán ecologista, el superhéroe más grande de la vida. Para ambos fue amor a primera vista. No dudaron ni un segundo en compartir sus vidas juntos,
Estuvieron comprometidos durante 4 meses y después decidieron dar el sí el 4 de junio de 1992 en Eugene, Oregón. Ese mismo año Steve decidió cambiar el nombre del Parque Zoológico de Australia. Como dato curioso, se supo que Steve y Terry pasaron su luna de miel atrapando cocodrilos. Nada mejor para ellos que hacer lo que más les gusta y en una fecha muy memorable para ambos. El que 2 personas enamoradas compartieran los mismos gustos por la naturaleza salvaje es algo realmente sorprendente. Ambos se acompañaban a las aventuras más arriesgadas de sus vidas. En el año 1996 se estrenó en la televisión australiana una serie protagonizada por el mismo Steve Irwin y su esposa, llamada El cazador de cocodrilos. Se convirtió en una serie muy popular y atractiva debido al estilo muy particular de Steve al momento de presentar el programa. De hecho, el primer capítulo de esta gran serie se trató de los cocodrilos que Terry y Steve estuvieron atrapando durante su luna de miel. En el programa, aparte de mostrar cómo Steve presentaba a los cocodrilos, también mostraba grandes pitones y lagartos gigantes. Este programa lo llevó al reconocimiento mundial, debido a que su programa también lo transmitía el muy famoso canal Animal Planet. Y esto conllevó a que muchos lo apodaran como Steve Irwin, el cazador de cocodrilos. Muchos de nosotros crecimos viendo su show. De hecho, su manera tan única de presentar la vida salvaje hizo que personas tanto jóvenes como adultos se interesaran en los animales y verlos de un punto de vista diferente y educativo. Era muy entusiasta. A las personas les gustaba verlo en acción sin miedo a nada, y sus shorts color khaki eran un distintivo que lo hacían más especial aparte de su expresión icónica, Crikey. Se las arreglaba para salir como si nada de situaciones que ninguna otra persona se atrevería a realizar. Por eso captó tanto público. A las personas les gustaba la intrepidez que él tenía, su confianza ante bestias enormes y de grandes dientes, capaces de desaparecer a alguien en cuestión de segundos. A Steve parecía no asustarle saber eso. Su tranquilidad y capacidad de dominar cualquier animal que se le presentara hacía que cada vez más personas se interesaran en verlo. Hasta la fecha no ha habido persona que trate igual a los cocodrilos o a cualquier animal como él lo hacía. Eso marcó la diferencia y por eso se hizo tan popular. Para el año 1998, Steve y Terry tuvieron a su primer hijo, que fue una niña llamada Bindi Sue Irwin, y en el año 2003 llegó su segundo hijo varón llamado Robert Clarence Irwin. Ambos niños crecieron en un hogar al que le dedicaban su vida al mundo salvaje, por lo que no era de extrañarse que ellos sintieran las mismas atracciones y gustos que los de sus padres. Como una familia completa de conservacionistas, Steve y su esposa también introdujeron a sus hijos en el mundo del espectáculo, creándole a ambos hijos sus diferentes programas televisivos, alusivos a el maravilloso mundo animal. Se podía sentir la influencia que ejercían sus padres en sus hijos para que desarrollaran ese amor puro por los animales. Steve Irwin, en una oportunidad, hizo mención de que él quería que sus hijos continuaran con el legado que había plantado su padre en él, que entendieran la importancia de la naturaleza para el bienestar de la humanidad, y que, si sus hijos entendían eso, su trabajo como padre estaba hecho. Su amor por sus hijos y por su trabajo rindió buenos frutos, porque sus hijos crecieron apreciando y respetando la naturaleza al igual que él. Logró que su familia entera y amigos más cercanos le mostraran al mundo lo maravilloso que pueden ser hasta los animales más peligrosos. Gracias a la gran receptividad que tuvo el público hacia los programas emitidos por Irwin, muchos productores aprovecharon la oportunidad para ofrecerles diferentes proyectos para futuros programas de televisión e incluso cine. Por lo que, aparte de tener su programa Cazador de Cocodrilos, también protagonizó Croc Files, The Crocodile Hunter Diaries y New Breed Pets. Apareció en varios episodios de The Tonight Show with Jay Leno. En una oportunidad mencionó que Discovery Kids realizaría un programa para su hija Bindi Irwin, que se hizo realidad tristemente luego de su muerte. Su hija fue la protagonista de su programa llamado Bindi the Jungle Girl, en donde se puede ver a la niña expresándose de una manera tan natural,
Al igual que su padre, era innato su manera de dirigirse al público y de lograr que sus espectadores entendieran lo que ella les quería transmitir. Steve Irwin también participó en un pequeño papel en la película de Eddie Murphy, Dr. Dolittle 2, en donde un caimán le dice a Dolittle que sabe que Irwin lo va a atrapar y está preparado para atacarlo, pero Dolittle falla en avisarle a Irwin a tiempo. Irwin y su familia aparecieron en el video de los Wiggles, llamado Wiggly Safari, participando también en campañas publicitarias. Como el zoológico estaba bajo su liderazgo, decidió darle algunas mejoras. Entre ellas se encuentra el Crocoseum de Animal Planet, el aviario de selva y el templo del tigre. Todo esto Steve Irwin lo hizo con un solo propósito, y es que él quería llegar hasta el último rincón de la Tierra y mostrarnos lo importante de la naturaleza para la vida, como coexistimos los unos con los otros. Siempre su fin fue educarnos. Irwin le dio sentido a los zoológicos cuando los llamó la cápsula del tiempo para los animales en peligro de extinción. Esencialmente, Steve quería sacar de la naturaleza a las poblaciones de animales en peligro de extinción y colocarlos en zoológicos. Allí estarían protegidas de la matanza o de una muerte lenta producto de la destrucción de su hábitat. Mientras tanto, los investigadores aprenderían todo lo que pudieran, los resguardarían y los reproducirían, una vez que se revirtiera todo lo que destruía su hábitat y cualquier otra amenaza para el buen desarrollo de los animales, podrían reintroducirlos a la naturaleza, consiguiendo como resultado salvar a una especie. Realmente esa debería de ser la verdadera función de un zoológico, y que cada centro debe de asumir la responsabilidad en cuanto a la protección de las especies se trata, y no solo para ser exhibidos por personas que solo buscan un rato de esparcimiento. Desafortunadamente su vida se apagó muy rápido. Por sus hazañas intrépidas, siempre temimos que su vida fuera arrebatada por uno de los enormes cocodrilos que él siempre trataba de domar. Pero no fue así. No fue un cocodrilo el causante de que Steve Irwin nos dejara para siempre. Fue nada más y nada menos que una raya. Si como lo oyes, tal vez te parecerá insólito que este animal que lo vemos tan inofensivo haya sido capaz de arrebatarle la vida a una persona. Las estadísticas muestran que desde 1945, solo 20 personas, incluidos Steve Irwin, murieron tras ser atacados por una raya. Las rayas son un tipo de pez cartilaginoso y, por muy curioso que parezca, están emparentadas con los tiburones debido a que sus cuerpos no tienen huesos, solo están sostenidos por cartílagos. Son animales carnívoros y pueden llegar a vivir hasta 25 años, llegan a medir hasta 2 metros de ancho y pesar asombrosamente hasta 800 kilogramos. Su aspecto es redondeado y bastante plano. Es de piel gruesa, áspera, con coloración ocre y la parte inferior es de color blanco rosáceo. La forma de su cuerpo las hace parecerse mucho a un disco. Por tener los ojos en la parte superior de su cuerpo y su boca en la parte inferior, la única manera que se les facilita para poder alimentarse es echándose en la arena y esperar a que su presa se aproxime a ellas. Se alimentan de peces pequeños, moluscos y otros invertebrados que atrapan en el fondo marino. Aunque son venenosas, no suelen ser particularmente hostiles. Hay alrededor de 1.500 incidentes con mantarrayas en Estados Unidos, pero todos terminan con lesiones leves, ningunos con la muerte. La cola es su método de defensa. Algunas de ellas tienen una espina en su cola con una punta muy afilada y sus bordes son dentados. Este fue el tipo de raya que atacó a Steve Irwin. Pero ¿cómo sucedió tal ataque? Día del ataque. Bueno, el día del incidente, el 4 de septiembre de 2006, Steve, que para ese entonces tenía 44 años de edad, se encontraba junto a su equipo en Bass Reef, una parte de la Gran Barrera de Coral frente a Port Douglas, una ciudad costera australiana. Estaban trabajando en la producción de un documental llamado Ocean's Deadliest, un documental dedicado a investigar al animal más temido por el mundo entero, los tiburones. Ese día Steve se sentía con muy buen ánimo. Realmente amaba su trabajo. Estaba muy entusiasmado por comenzar a grabar, así que empezó a alentar a su equipo y a animarlos. Pero alguien en particular de su equipo no se sentía tan bien. Tenía cierto presentimiento de que algo no iba a salir del todo bien. Estamos hablando de John Stanton, mejor amigo de Steve
y productor de Crocodile Hunter, incluso 3 semanas antes de comenzar las grabaciones del documental, llamó a Discovery Channel para pedirles que cancelaran todo, pero Discovery le informó que no podían cancelarlo debido a que ya habían invertido una gran cantidad de dinero en el proyecto. John tuvo que resarcirse con la filmación del documental, mas sin embargo preparó un testamento y se realizó pruebas médicas por si algo salía mal. Después de haber estado en situaciones riesgosas, era la primera vez que no dejaba de pensar en que algo malo pasaría y que podía morir. De hecho, el discurso de Steve un par de días antes del rodaje del documental no le gustó mucho a John, porque en él, Steve le agradeció a todo su equipo por el apoyo y eso al mejor amigo de Irwin le pareció un tanto inquietante. Tal vez para el resto del equipo no era más que un simple discurso de agradecimiento, pero para John daba la impresión de que su discurso fuese como especie de una despedida. John, con todo y su presentimiento de que algo no iba a salir bien, tenían que filmar el documental, así que ese día, lunes 4 de septiembre, se levantaron temprano y alistaron todo su equipo de trabajo, pero se tomaron unos minutos para conversar entre ellos y reflexionar sobre la vida. Se encontraban en la cubierta del barco de investigaciones de Steve llamado Croc One. En ese momento Steve le comentaba a su querido amigo John lo bien que se sentía, cómo estaban surgiendo las cosas en su vida, sentía que todo estaba tomando un rumbo perfecto y que nada podía estar mejor. Tener a su familia y compartir juntos una misma pasión, tener a buenos amigos que lo acompañaban en sus aventuras, sin duda lo que él realmente quería. Sentía que aún le quedaba por vivir nuevos retos. Aunque él se imaginaba que moriría joven por su estilo de vida, nunca imaginó que su día había llegado. Su personalidad era carismática, siempre viendo el lado positivo de las cosas, y nunca se rendía ante nada. Mientras avanzaba el día, el equipo se dio cuenta de que las aguas estaban muy turbias como para filmar el documental. Ellos intentaban rastrear a un enorme tiburón tigre, así que decidieron esperar un par de horas a ver si podían descender y realizar buenas tomas, debido a que un documental sin buena visibilidad y que no se encuentren los animales no es muy interesante de ver, por lo que se tomaron el tiempo e incluso estaban pensando en dejar pasar ese día y volver al siguiente. Pero Steve no estuvo de acuerdo y decidió hacer algo por sus propios medios. Para no perder el día, vio la oportunidad de hacer algunas tomas para el programa de su pequeña hija Bindi. Emocionado por grabar material, Steve le dijo a su camarógrafo Justin Lyons que se prepara y agarrara su cámara, que iba a realzar una inmersión rápida. Se prepararon y se subieron a una embarcación neumática, porque les había llamado la atención una raya que se encontraba cerca de ellos, así que se pusieron en marcha. Se sumergieron en aguas poco profundas. ¿Quién iba a pensar que podría pasar algo malo en ese momento? Después de todo, se encontraban 2 buzos experimentados junto a una raya, que a pesar de todo son animales muy inofensivos. Si se sienten amenazadas, simplemente se van o incluso esconden su cuerpo plano bajo la arena. Es muy raro que ellas ataquen a los humanos, y cuando lo hacen es porque lo más seguro fueron provocadas, o como cuando accidentalmente son pisadas bajo la arena. La raya que vieron Steve y su camarógrafo tenía un tamaño de aproximadamente 1,80 m, de cola corta. Encantado por haber encontrado tan majestuoso animal, buscó las maneras de acercarse y poder tocarla. Sabía que las tomas quedarían perfectas para el programa de su hija. Luego de que terminaran de filmar lo necesario, Steve decidió hacer una toma más de la raya alejándose. Todo iba bien hasta el momento. Él se sentía muy tranquilo. Después de todo, él manipulaba grandes cocodrilos, pero subestimó a la hermosa raya. Esta se puso inquieta y su actuar fue demasiado rápido. En cuestión de segundos, Steve Irwin fue herido por la raya. Levantó su cola y clavó su espina filosa en el pecho de Steve. Justin se encontraba grabando todo el evento. Anteriormente, Steve había sido herido en alguna de sus hazañas y tenía una norma que les prohibía a sus camarógrafos no bajar las cámaras sin importar lo que pasara. Y eso fue exactamente lo que hizo Justin. En ningún momento dejó de grabar. No pensaba que fuese tan grave. Él grabó a la raya alejándose y cuando giró su cámara vio a Steve que lo rodeaba mucha sangre. Asustados subieron a la embarcación y Steve les dijo a sus compañeros: «La raya me ha perforado un pulmón».
Pero no era cierto. Su camarógrafo grabó todo y se dio cuenta de que la raya había atravesado el pecho de Steve, como cuando un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. Justin pudo ver la herida como de unos 5 centímetros de ancho sobre el corazón de Steve, que no dejaba de sangrar. Asustados se dirigían a la lancha principal y Justin les iba indicando a sus compañeros que tenían que hacer presión sobre la herida y le decía a su amigo que tenía que ser fuerte por sus hijos. Pero Steve vio fijamente a su amigo y le dijo tranquilamente: «Me estoy muriendo». Antes de perder el conocimiento, Justin inmediatamente comenzó la reanimación cardiopulmonar. Sus compañeros le pedían que aguantara. Desde la lancha principal estaban solicitando refuerzos de emergencia y cuando los paramédicos llegaron, solo les tomó 10 minutos para darse cuenta de que Steve Irwin se había ido para siempre. El daño en su corazón era masivo. Ni que hubiesen llegado a tiempo a un hospital, no había nada que hacer. Todo lo sucedido desde que entraron al agua hasta la llegada de los paramédicos y los procedimientos para mantener a Steve con vida quedaron grabados en una cinta. Luego los expertos y científicos analizando la situación y cuáles serían las causas por las que la raya atacó a Steve. Y es que se cree que, como él estaba sobre ella observándola, posiblemente no se percató de que él estaba ahí y pudo haber confundido su sombra con la de un tiburón, por lo que ella, en su defensa y evitar ser atacada, levantó su cola y lo perforó. Como la zona en la que ellos se encontraban era conocida por los innumerables ataques de tiburones a rayas, posiblemente ella se mantenía en alerta máxima para evitar ser atacada por un tiburón. Seguramente si la raya lo hubiera visto aquel día, no lo hubiera atacado, y la historia hoy sería diferente. Pero tristemente las cosas no se dieron así. Su esposa y sus hijos se encontraban de viaje en Tasmania cuando se enteraron de la terrible noticia. Con un profundo dolor en su pecho, tuvo que reunir las fuerzas necesarias para darle la noticia a sus queridos hijos. No nos imaginamos el dolor y estado de shock en la que Terry pudo haberse sentido. Su gran amor y amigo incondicional había partido de este mundo. Cuando ellos llegaron a casa al zoológico de Australia, se sorprendieron de ver a los medios de comunicación esperándolos y también de ver flores en toda la entrada del zoo y personas llorando por la partida del querido Steve. La noticia de su muerte entristeció al mundo entero y muchas personas se pronunciaron, entre ellas el primer ministro de Australia de aquel entonces, John Howard, quien expresó su conmoción y angustia por la muerte de Steve Irwin, afirmando que Australia ha perdido a un hijo maravilloso y lleno de color. Su funeral se celebró en el Zoológico de Australia, donde también fue enterrado en un recinto privado al que solo tiene acceso su familia. El 20 de septiembre, en el Crocoseum del Zoológico de Australia, con capacidad para 5.500 personas, se llevó a cabo un servicio fúnebre público, presentado por el actor Russell Crowe. Este servicio se retransmitió a todo el mundo y se calcula que fue visto por más de 300 millones de espectadores. Animal Planet finalizó El cazador de cocodrilos con un capítulo llamado Las aventuras finales de Steve. En su último episodio de El cazador de cocodrilos, se extendió por 3 horas con material de Irwin alrededor de todo el mundo. Poco antes de morir, la Universidad de Queensland había nombrado a Steve Irwin como profesor adjunto de la Escuela de Biología, y el 4 de noviembre recibió el título póstumo de profesor adjunto. Después de esto, muchas personas se entristecieron tanto por la muerte de Steve que tomaron represalias en contra de las rayas y comenzaron a matarlas al azar. Por lo que la hija de Steve Irwin, Bindi, dijo en una entrevista con Larry King que ama a las rayas y no siente ningún rencor hacia ellas. Por su parte, Terry no volvió a casarse. Para ella, Steve era el amor de su vida, su alma gemela. No vería jamás lo que vio en Steve en otra persona. Se dedicó a cuidar de sus hijos y juntos se hicieron cargo del zoológico. Actualmente Bindi, su hermano Robert y su mamá viven dedicados al zoo y son conservacionistas de corazón como su padre. Intentan que cada día su padre se sienta orgullosos de ellos. Las imágenes de aquel terrible accidente no se han hecho públicas y lo más seguro es que nunca se harán, por respeto a su familia y a su memoria. Irwin había creado varias fundaciones y exhortaba a la población a participar en el turismo considerado
y no apoyar la caza furtiva e ilegal a través de la compra de artículos para uso personales. La verdad es que la carrera que había escogido Steve era muy peligrosa, pero él era consciente de eso. Su amor incondicional por los animales lo motivaba cada día a seguir explorando y conociendo acerca de ellos. Y quería lo mismo para las demás personas. Con su entusiasmo cautivaba a todo el mundo. Sus programas eran muy divertidos y entretenidos de ver. Aparte de educativos, esa era su finalidad: educar y concientizar al ser humano de que los animales están con nosotros por un motivo, que por muy salvajes o peligrosos que fueran, merecían respeto y aprecio por su increíble creación. Muchas veces él mismo se sorprendía por lo que conseguía, por lo que veía, ya que en la naturaleza siempre se aprende algo nuevo. Siempre va a existir algo que admirar por lo perfecto de su innovación en cuanto a su medio ambiente. Steve nunca dejó de decirles a sus televidentes que nosotros necesitamos de la naturaleza, del equilibrio que existe entre los animales, la vegetación y el ser humano. Por lo que hacía mucho hincapié en lo necesario que era cuidar de ella. Su familia continúa con su legado, impartiendo conocimiento a las nuevas generaciones, explicando la importancia de cada ser vivo en la Tierra. De seguro Steve Irwin está muy orgulloso de ellos por tan excelente labor que se encuentran haciendo. Estamos seguros que si Steve estuviera con nosotros en este mundo, seguiría trabajando fuerte por los animales y hubiese cumplido su sueño de expandir su zoológico a otras ciudades y otros países, con la intención de seguir educando y dando a conocer el comportamiento de cada animal en su entorno. A veces podemos llegar a pensar en lo irónica que puede llegar a ser la vida, pero si nos damos cuenta y pensamos con cabeza fría, todo es parte de ella. Lo que le sucedió a Steve Irwin nos muestra lo frágil que somos como seres humanos y lo efímera que es la vida, y que a veces subestimamos a lo que nos rodea. Estamos seguros de que Steve apreciaba mucho su vida. A pesar de verlo en situaciones peligrosas, siempre parecía encontrar la forma de salir sin ningún rasguño, por así decirlo. Era muy audaz. Su encanto y personalidad de verdad que atrapaba a cualquiera. Era fácil para él tener la atención de quienes lo veían y escuchaban. Puede que él sintiera que tenía un propósito en la tierra: cuidar y luchar por los que no tienen voz. Los que lo rodeaban realmente entendieron el propósito de Irwin, su lucha constante por proteger el medio ambiente, así que muchos de ellos decidieron continuar con su legado. Aunque muchos criticaban la manera de ser de Irwin, creían que todo era solo para hacer un programa, la verdad es que él tenía muchas bases y fundamentos para lo que hacía, y al final del día sí podías notar que sus sentimientos eran verdaderamente reales. Realmente aquel día el mundo perdió a un ser sumamente especial. Nosotros debemos apreciar a aquellas personas que deciden entregar su vida al cuidado de la naturaleza. Ellos intentan hacer de este mundo un lugar mejor. No son solo otras personas más haciendo un programa de animales, no. Más bien son personas que se dedican a estudiar hasta lo más mínimo para aportar su granito de arena de la mejor manera. Steve Irwin quería ser recordado por su pasión y entusiasmo por la conservación ambiental y la vida silvestre. Así que ya sabes, por muy pequeño que sea un animalito o muy feroz, no lo veamos con la intención de que son capaces de hacer daño y hay que temerles, o que son insignificantes. Todos tenemos un propósito aquí en la Tierra, incluyéndolos a ellos. Y no olvidemos que de nosotros mismos depende el futuro de nuestro planeta. Es nuestra casa, la que nos da vida, y por ende debemos cuidarla, ser más conscientes y apreciar lo que tenemos. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si te gustó, dale like y no olvides de activar la campanita y de suscribirte para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.